Risa inicial porque Adri hace el tonto como siempre al principio. Muy buenas, gente. Muy buenas, gente. Bienvenidos al cuarto episodio de Guns & Commerce. Y hoy es un episodio de riesgo porque puede que nos lo tumben, pero bueno, ya veremos si al final ocurre o no. Vamos a hablar de la Agenda 2030, ¿no? En primer lugar, vamos a discernir un poco un contexto histórico de cómo se origina, dónde estamos y hacia dónde vamos, y luego vamos a desengranar los objetivos de esta agenda y vamos un poco pues a debatir sobre cada uno de ellos, ¿no? Lo primero de todo, muy buenas Gorfat, muy buenas Adri. Muy buenas Rafe, muy buenas Gorfat, un placer como siempre estar con vosotros. Hola Rafe, hola Adri, aunque estábamos por privado, pero bueno, saludarnos por aquí lo hace público. Exacto. Sí, nosotros siempre estamos por privado, o sea, siempre estamos constantemente hablando, eso sí que es verdad. Hablamos más que con nuestras novias, ¿eh? Prácticamente, no os penséis que nos acabamos de conectar y que, bueno, pues vamos a hacer el podcast, ¿no? Hombre, hay alguna preparación. Gorfat, coméntanos un poquito el contexto, esta primera parte, ¿no? El contexto de la Agenda 2030. ¿Cómo se origina? ¿Dónde estamos? Bueno, la Agenda 2030 parece que cuando la nombramos es como pues una serie de leyes o de imposiciones que se han ido instaurando en la sociedad y que pues la gente ha aceptado tal como han venido. Pero bueno, yo creo que podemos remontarnos y podemos indagar un poquito más y profundizar en el tema y ver que al final la Agenda 2030 es una serie de objetivos que se han ido construyendo a partir de la creación de la ONU, ¿vale? La Organización de las Naciones Unidas. La ONU nació con la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, allá por el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y se crearon una serie de estamentos, de órganos alrededor del mundo. Y bueno, pues estos órganos han ido... No son potestativos, son facultativos, sobre todo la mayoría de convenios, protocolos que sacan, pero hay que añadir que normalmente los países que se adhieren a la ONU pues suelen cumplir esta serie de normativas o de legislaciones que se hacen. En este caso, la Agenda 2030 se creó en el 2015 en Nueva York, la Asamblea General de la ONU, que está compuesta por 193 miembros. España es uno de ellos. Y bueno, viene a dictar un poco a nivel ecológico y a nivel político y social lo que cada país debe ir afrontando, ¿no? Y eso como introducción y para que la gente lo entienda es a grosso modo lo que vamos a tratar en este podcast. ¿Algo más que quieras comentar sobre el inicio de todo esto? Porque creo que al principio eran menos objetivos de los que son ahora, ¿no? Bueno, también podemos remontarnos a 1997 con la cumbre de Kioto, ¿vale? El COP3, fue un protocolo que se firmaron entre muchos países de la ONU. Y venían pues un poco a proteger a la Tierra del efecto invernadero, a reducir las emisiones de CO2. Y a raíz de ahí, pues en el 2000, la cumbre del milenio, también firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahí en Nueva York, pues se crearon una serie de objetivos, fueron 8, y yo creo que fue a partir de ahí cuando todos estos estamentos de la ONU fueron a firmar una serie de protocolos y de convenios que han ido a parar a la Agenda 2030, que sí. Yo creo que es a día de hoy pues el objetivo o la aspiración más prometedora y más complicada a la que se enfrenta esta organización. ¿A qué te refieres concretamente con esto último que has dicho? Pues yo creo que más que nunca todos los países están teniendo una confrontación por parte de sus ciudadanos. Hay un gran despertar y hay mucha gente que está viendo una controversia a la hora de poder seguir estos protocolos, porque al final nadie ha votado esto, ¿vale? Cuando hablamos de la ONU, nosotros realmente a sus dirigentes no los hemos votado. Y cuando ellos sacan un protocolo o un convenio, los ciudadanos de a pie pues deben ceñirse a lo que esta organización ha dictaminado.
y son los propios países y los propios gobiernos de estos estados los que se adhieren a esos protocolos o a esos convenios. Y yo creo que como los ciudadanos están un poco hartos de no poder elegir nada en sus vidas y en las políticas y en los derechos sociales que rigen sus vidas, pues está habiendo cada día más confrontación y es una buena forma de tratar esto ahora mismo. Es una buena forma de empezar por aquí y poder preguntarnos en este podcast qué problemas puede acarrear llevar al 100% estas medidas y cómo puede afectarnos en nuestro día a día. Porque, como pudimos decir en las ciudades de 15 minutos, que al final viene a ser un objetivo de la Agenda 2030, sí. Yo creo que es necesario hacernos preguntas y que todo no es tan bonito como lo pintan, que la pobreza en el mundo no se va a acabar por mucho que lo planteen en el objetivo número 1 y que hay intereses económicos, hay intereses políticos y bueno, yo creo que este podcast se va a disfrutar porque si los oyentes no se han hecho preguntas antes, se las vamos a hacer nosotros y vamos a intentar pensar un poco de forma colectiva. Es un poco... Este podcast es por ver un poquito la contraparte, ¿no? Es... Tal vez haya gente que lo haya escuchado, gente que no lo haya escuchado, lo de la Agenda 2030 les suene más o menos, pero seguro que les suenan sus eslóganes, ¿no? Entonces, en estos objetivos que están puestos sobre papel y bien publicados y transmitidos a la población a través de la propaganda, obviamente, vamos un poco a discernir y dar el contrapunto, ¿no? Yo lo que quería preguntarte a ti, Adri, es algo sobre lo que está diciendo Gorfat, que yo sé que tú eres muy pesimista y yo también, aunque igual me estoy convirtiendo un poquito más al optimismo, pero Gorfat mencionaba que había mucha gente que estaba cansada de todo esto y que estaba bien, mencionaba Gorfat un gran despertar, ¿no? ¿Crees realmente, Adri, que es así? ¿Que hay un gran despertar? Yo te voy a dar, antes de que contestes, te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que muchas veces en nuestra negatividad nos pensamos que estamos solos, pero realmente hay mucha gente que está en contra, pero no se la ve, ¿no? Yo me acuerdo en las ciudades de 15 minutos hubo una protesta en Londres, en Oxford creo que era, una protesta y eso no salió en ningún medio de comunicación, a no ser que te enterases por Twitter o por algún medio alternativo. Entonces, puede ser que haya manifestaciones, puede ser que haya gente en contra, pero es que no la vemos. Entonces nos creemos que somos solos o que somos pocos. ¿Tú qué opinas? ¿Hay un gran despertar? ¿La gente está cansada de todo esto? ¿Somos más de los que pensamos? ¿O realmente la población está muy aborregada? ¿España es una excepción? Cuéntame. Bueno, tú sabes que siempre te digo que no soy pesimista o no somos pesimistas, somos realistas, ¿no? Una cosa es ver las cosas negras y otra cosa es verlas negras porque lo son. Entonces, realmente hay más gente de la que pensamos. Probablemente nuestro pesimismo, como tú bien dices, pues no nos deja ver mucho más allá muchas veces, ¿no? Y es un problema, tal vez, un pequeño problema que tenemos, pero porque al final en GANS pues vemos que se va incorporando gente que piensa como nosotros. Pero realmente no creo que la gente vea, en el día a día que yo vivo, por lo menos en el mío, no veo que la gente sea capaz de ver la que se avecina. Al final esto, como dice Gorfat, no lo ha elegido nadie. Y son al final 17 objetivos con una backdoor detrás creada para la élite, ¿no? Donde para mí el resto, perdona que me tire a la piscina, pero para mí el resto vamos a hacer el ganado y la élite son los que mandan, ¿no? Y creo que esto se va a pronunciar, pero más que nunca. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Además, volviendo al punto de vista un poco pesimista, cuesta mucho hablar de todo esto, ¿no? Entonces, me gustaría que de alguna forma este podcast pudiera servir o pudiera ser como una especie de revelación para ciertas personas que igual pues no lo ven así o no lo ven de esta forma o que no han acabado de despertar. Entonces vamos a intentar tratarlo en primera instancia, vamos a definir cuáles son estos objetivos y luego vamos a dar la contraparte, ¿no? Porque si yo creo que algo falta en esta sociedad es el sentido crítico. ¿Por qué? Porque nos lo han anulado. Es decir, la gente o es del PP, o es de Vox, o es de PSOE o de Podemos. Ya está. A ti, tu opinión política tiene que estar delimitada bajo una bandera. Eso lo único que hace es futbolificar toda la sociedad y lo que he dicho antes, no da lugar al juicio crítico. Y el juicio crítico es ser crítico. Y como dice la palabra, es no aceptar algo porque alguien te diga que es así, sino tú llegar a una reflexión, o sea, a través de una reflexión llegar a una conclusión que tú mismo te has formulado.
no que te hagan un origen en la mente y te inyecten una idea y tú sigas esa idea como un borrego, ¿no? Entonces, me gustaría que este podcast fuera un poquito esa búsqueda del juicio crítico acerca de este tema, ¿no? Y nada, si os parece, Gorfat, voy a ir comunicando lo que son los objetivos de forma, únicamente los voy a citar, y luego vosotros dos, igual hago yo algún comentario, vais desgranando la otra parte, ¿no? O sea, yo voy a decir la parte aparentemente buena, simplemente citándola, y luego vosotros volvéis a dar la contraparte con cada uno de los puntos, ¿ok? Perfecto, Raif. Me parece perfecto, Raif. Pues voy a empezar. La Agenda 2030 tiene un total de 17 objetivos, que son, en primer lugar, la erradicación de la pobreza. En segundo lugar, hambre cero, es decir, erradicar el hambre en el mundo. Salud y bienestar, es decir, conseguir sociedades en las que los ciudadanos gocen de un bienestar y de una salud óptima para un correcto desarrollo sociocultural y económico. Una educación de calidad, esta me hace gracia, luego ya lo comentéis vosotros. Es decir, supuestamente dar a la gente o a todo el mundo una educación que les permita avanzar, ¿no?, en un mundo en constante cambio. Igualdad de género, aquí no voy a comentar nada más. Agua limpia y saneamiento. Esto si bien me parece súper importante para el mundo, es decir, no puedes tener una sociedad si no tienes agua limpia, que es lo más vital del mundo. Pero bueno, aquí también hay una contraparte que luego comentamos. Energía asequible y no contaminante, es decir, una transición de una economía dependiente de los combustibles fósiles, con energía verde, con energías renovables. Que bueno, lo de las energías renovables tiene su puntualización, porque se vende muchas veces que son verdes y no están así, luego lo comentamos. Luego, un trabajo decente y crecimiento económico. Esto es especialmente curioso y lo veremos luego también en la contraparte. Como veis, no puedo evitar pensar en el otro punto de vista, ¿no? Pero bueno, trabajo decente y crecimiento económico que se entiende perfectamente, ¿no? Al final es que la gente tenga un trabajo digno, por así decirlo, que esté bien remunerado y que eso permita un crecimiento socioeconómico óptimo, ¿no? Una industria basada en la innovación y una remodelación de la infraestructura, la reducción de las desigualdades, es decir, reducir la brecha entre los más pobres y los más ricos, ciudades y comunidades sostenibles, lo que comentamos en el anterior podcast, ¿no? Las ciudades de 15 minutos, darles más seguridad a estas ciudades a través de, bueno, pues de ciertos sistemas que luego comentamos. Una producción y un consumo más responsable, es decir, reducir, pues como siempre se habla, ¿no? Reducir la huella de carbono, reducir nuestro consumo de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y así como una acción por el clima, que como veis están como muy desgranados, pero realmente se podrían agrupar en algunos, ¿no? Este es el 13º, la acción por el clima. Y que incluye una parte de geoingeniería que luego comentarán Gorfat y Adri. Y esto es curioso, el 14 y el 15, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Es decir, ya están metiéndonos en la cabeza el que tenemos que irnos a vivir bajo el mar. O sea, pueden parecer locuras, ¿no? Pero bueno, todo esto está basado en una supuesta innovación tecnológica que nos permite hacer todas estas cosas, ¿no? El 16º, el número 16, paz, justicia, instituciones sólidas. Es decir, este es especialmente curioso porque una de las que está ocurriendo, como bien antes ha comentado Gorfat, es que cada vez se confía menos en las instituciones, ¿no? Entonces, pues quieren, bajo este marco de erradicar la corrupción, lograr una paz global y una justicia más justa, valga la redundancia, pues este es uno de sus objetivos, ¿no? Y al final, el 17º, el número 17 y último, alianzas para lograr objetivos. Esto básicamente es acabar un poco con el individualismo y el proteccionismo de ciertos países, lo cual es un poco absurdo porque vivimos en un mundo globalizado, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Fomentar relaciones diplomáticas comerciales entre países y pues lograr un mejor mundo. Como veis, Gorfat y Adri me estaba costando mucho ponerle el punto positivo a todo esto, ¿no? Es decir, obviamente a priori suena muy bonito, pero me cuesta mucho. Raif, en tu cabeza sonaba control, número 1, control, número 2, control, número 3, control, número 4. Exacto. O sea, lo entiendo perfectamente. Me estaba costando mucho, así que disculpadme, oyentes, si me habéis visto un poco atascado, porque de verdad que estaba luchando internamente con... Quiero decirlo, pero es que no puedo callarme, ¿no? Es más, te pica el cuerpo ahora mismo. Sí, me pica. Estoy aquí... ¿Estás alérgico? Sí, totalmente. Bueno, vamos con el primero, Raif, si queréis. Sí, empezad vosotros, os intercaláis, como veáis. Pobreza.
Qué bonito, ¿no? Acabar con la pobreza en el mundo. Podemos ver cómo está Corea del Norte y cómo está Corea del Sur, que al final lo que vienen a proponer es una expropiación total de la propiedad por el bien de la igualdad y de la paridad. Es decir, que no exista nadie desigual, que todo el mundo tenga el mismo sueldo, las mismas posibilidades, la misma vivienda, es decir, que todos seamos homogéneos, que no exista pobreza en el mundo a costa de erradicar todo tipo de riqueza y todo tipo de capital. Claro, suena bonito y suena un poco idílico, pero al final, si algo nos ha mostrado el capitalismo y la libertad de mercado, es que el individuo, si se esfuerza y, bueno, tiene a lo mejor una pizca de suerte, es capaz de escalar socialmente. Pero si a ese individuo no le incentivas a escalar socialmente, va a ser un perro, va a ser un vago y va a ser una persona pues aborregada y que tenderá pues constantemente a depender de otros y en este caso del Estado. Por lo tanto, bueno, ya habéis visto que yo tengo otro tipo de visión cuando me hablan de erradicar la pobreza y es esta, ¿no? Por lo que si tenéis a un familiar, a un compañero que lo único que piensa cuando le dicen erradicar la pobreza es todo bonito, luces de color, unicornios, pues mira, tienes aquí un disidente y le puedes poner ahora mismo mi audio y a raíz de eso, pues a debatir. Bueno, yo lo que no quiero, un momento, Adri. Inciso, cuando podáis, sí. Sí, perdóname, lo digo yo. No quiere decir, Gorfat, obviamente, que tú estés a favor de que exista pobreza. Lo que estás remarcando, creo yo, es que por naturaleza el ser humano, al igual que en el mundo animal, va a haber ciertas desigualdades. Siempre las va a haber, ¿no? Eso es lo que creo que quieres transmitir. Que no es que sea correcto y tú obviamente no queremos que exista pobreza, es decir, es perfecta la idea, pero es que los humanos no tenemos las mismas capacidades, no tenemos los mismos objetivos, entonces es imposible retribuir de la misma forma un trabajo superior y a uno inferior, es decir, no puedes poner en la balanza y decir, no, cobráis lo mismo, os merecéis lo mismo, es imposible, ¿no? Yo creo que al final es lo que quieres, a lo que te quieres referir. Y aunque suene poco, al final no es un discurso moralista. Es un discurso pues pragmático y que se basa en la estadística. Bueno, es que al final los países y las sociedades no se arreglan con moralismo, se arreglan pues con medidas. Y a veces las medidas no son lo más políticamente correctas a la hora de decirlas. Laissez-faire y punto. Con eso se arreglarían muchas cosas. Dinos, Adri, que te he cortado, discúlpame. Bueno, sobre el objetivo 1, al final nos quieren hacer creer que el 80% de la riqueza mundial, que la posee un 1% de la población, llámese fondos como BlackRock, Vanguard, State Street, se supone que ellos también deberían incluirse en esto de diversificar la riqueza para eliminar la pobreza. De verdad nos tenemos que creer eso. O sea, es realmente... Te entiendo cuando leías los objetivos porque es que son muchas veces de risa. O sea, realmente son de risa. Tal cual. Y con esto, Adri, te toca uno que a ti, que yo sé que te toca de cerca últimamente. Bichitos. El de bichitos, sí. Cuéntanos, el segundo, hambre cero. Bueno, para mí, pues suena muy bonito, ¿no? Erradicar el hambre del mundo, pero realmente ¿a costa de qué? De comer insectos de forma obligada. Incluso se podía llegar a reducción de la población con casos de epidemias o demás, que eso ya es otro tema. Es que hay que ver, como siempre os digo, la puerta trasera que tiene cada uno de los objetivos, ¿no? Realmente que te obliguen a comer insectos, que no discuto al que se los quiera comer, pero porque se los quiera comer, ¿vale? Yo de esa persona no la juzgo, pero en cualquier caso, que además lo podéis mirar vosotros mismos, tenéis el ingrediente 120, que viene a ser un colorante que se saca de un insecto, ¿no? De la cochinilla, si no me equivoco. Entonces, realmente es que está, si lo miráis en todos los embutidos, en los colorantes rojos, es que alucinaríais si vais a la nevera y os podéis a mirar detrás si tenéis 120, ¿vale? Y ese es solo uno de ellos. A mí luego me hace mucha gracia de lo del hambre cero. Es como siempre, ellos han creado un problema y ahora te vienen que el problema eres tú y te dicen que es tu culpa porque consumes y comes mucha carne, ¿no? Es decir, ¿por qué existe hambre en el mundo? ¿No? Vamos a ir a lo más básico. ¿Por qué? Muy sencillo. África,
por ejemplo, por poner el país que puede, y no es África únicamente, pero en África, ¿qué pasa? Que existen una serie de regímenes que es mucho más barato explotar sus recursos naturales por parte de las potencias, de las corporaciones occidentales que controlan 3 empresas que ha mencionado Adri. Es mucho más barato hacerlo teniendo un dictador al cual se le inyecta capital en una offshore en las Islas Caimán o en las Bahamas, y que les dé total acceso a esas corporaciones occidentales para explotar los recursos de una forma muy barata para traerlo a Occidente y producir todo lo que quieren producir. Es decir, si existiera un desarrollo sociocultural, económico y tecnológico en esos países, si se les dejara, lo que he dicho antes, laissez-faire, como se dice en francés, si se les dejara evolucionar, África es un país tremendamente rico, tanto en recursos minerales que puede utilizar para vender en un mercado internacional justo y balanceado, para adquirir luego comida, comprar comida y poder tener un desarrollo económico óptimo. Tienen tierras también que son cultivables. Quiero decir que son los mismos que crean el problema los que ahora nos están vendiendo este objetivo del hambre cero, ¿no? Ellos han creado el hambre a través de impedir el desarrollo económico de esos países, fomentando guerras y fomentando dictaduras que son de fácil control para ellos en esas zonas. Y ahora, pues eso, te dicen que tú eres el problema, que tienes que comer bichos o que tienes que comer 2.500 calorías en 2030 como mucho al día, o prohibirte comer carne. Entonces, es bastante lamentable, por así decirlo. Y por no extenderme mucho, vamos a pasar al siguiente, Gorfat. Salud y bienestar. ¿Puedo añadir un par de cosas dale. Con el segundo? Bueno, también hay que añadir en cuanto al hambre cero que lo que quieren erradicar es un poco la población. A fin de cuentas, quieren limitarla para que existan menos seres humanos en el planeta Tierra y al final pues poder controlar al sector de la población pues de clase baja. Y como muy bien ha dicho Adri, siempre va a haber una clase alta y esa clase alta cada vez va a tener más poder adquisitivo. ¿Y cómo, yo me pregunto, ¿y cómo van a poder limitar la población? Sobre todo en países occidentales. Pues a mí se me ocurre con leyes como la ley de la eutanasia, las leyes liberticidas del aborto, que yo no digo que haya que prohibir el aborto, yo digo las leyes que se están planteando a día de hoy en las que se puede abortar incluso 6-7 veces al año, como está ocurriendo en algunos países occidentales. Bueno, pues a mí me surge en este punto que este tipo de leyes, que son progresistas, entre comillas, puedan pues, llegar a limitar el límite, puedan llegar a limitar el número de la población y así pues también acabar con el hambre. Ahora por pasar al tercer punto, salud y bienestar, pues bueno, yo creo que aquí se me antoja pues la dictadura farmacéutica, ¿no? Y alimentaria. También podríamos añadir pues, la inteligencia artificial y el transhumanismo, ¿no? Que está muy de moda esto de poder engancharnos un chip al cerebro, montarnos biónicamente un brazo o incluso poder hablar de la inmortalidad del ser humano. Cuando, bueno, al final el ser humano, si tiene algo de romántico y de filosófico, es que tenemos un inicio y un fin. Pues bueno, al final estas medidas lo que quieren es conseguir que el ser humano perdure en la eternidad, pero a costa de lo que hemos dicho antes, limitar a una clase media y baja para beneficiar pues, a unos pocos, ¿no? A los ricos que puedan llegar a tener estos beneficios. Y en cuanto a la dictadura farmacéutica alimentaria, pues ya lo estamos viendo. Lo hemos visto con la pandemia del COVID-19, como unos pocos, unas empresas multimillonarias se han visto beneficiadas por este bichito que ha ido matando a muchísimas personas a lo largo del mundo y bueno, pues yo no veo que se haya beneficiado a nadie más que las farmacéuticas y las empresas alimentarias. Uh-huh. De hecho, con el tema del bichito, que si no luego nos lo tumban, es un virus, yo no me cansaba de decirle a la gente, es un patógeno que se va a quedar entre nosotros toda la vida. O sea, haya sido creado por quien haya sido creado, haya sido natural, me da igual. Va a estar con nosotros para toda la vida. Es decir, la paranoia que te está entrando en la cabeza es el verdadero germen
Porque ¿verdad que tú no te preocupas cuando te resfrías de la gripe? No, ¿verdad? ¿Verdad que hay gente que muere de gripe? Cierto. Lo que pasa es que es mucho más fácil venderte un terror nuevo, porque la gripe es inexplotable en ese aspecto, ¿no? Entonces, a través de esta pandemia que ocurrió en 2020, por el tema del COVID, lo único que se fomentó, como bien dice Gorfat, es la ganancia masiva de dinero por parte de ciertos grupos farmacéuticos. Que oye, yo no estoy en contra de las vacunas, no de estas en general, de las vacunas, pero como siempre hay una parte buena y una parte mala, ¿no? Si bien se podría decir que son empresas y tienen todo el derecho a vender sus productos, pero es la forma en la que se hizo, ¿no? Esa forma tan forzada. Se ha demostrado que se pagó a médicos para hablar bien de unas vacunas que ni siquiera ellos habían investigado absolutamente nada. Esos médicos simplemente lo único que hicieron fue transmitir un discurso X y punto, sin ningún contraste científico y yendo totalmente en contra del juramento hipocrático que hicieron y de lo que su carrera debería ser, que es la búsqueda a través del método científico de la verdad, ¿no? Bastante lamentable en ese aspecto. No, hombre, Rafe, que eran expertos, acuérdate. Eran expertos. Sí, hay expertos. Sí, eso me hace mucha gracia y va enlazado un poquito a los otros 2 puntos que vienen ahora, bueno, sobre todo al siguiente. Los expertos. Es decir, en televisión te sale un tío que sabe de volcanes, te sabe de vacunas, te sabe de economía y te sabe de poner persianas. Es decir, es experto, ¿no? O sea, siempre ponen experto en... ¿Experto de qué? ¿Os acordáis del meme del periodista de La Sexta o era de Antena 3 que le cazaron pues siendo experto de 2 o 3 cosas distintas y bueno, ya pues desvarió en internet y le hicieron un meme con él que era experto en todo? ¿Os acordáis de ese meme? No, creo que lo he visto, pero no me acuerdo concretamente. Joder, era increíble. Era increíble. Pues hablando de expertos, Adri, y sé que a ti te toca muy de cerca porque tienes dos hijas, cuéntanos, educación de calidad. Espera, que caliento que salgo. O sea, me encanta que me toque este punto. Quieran decir adoctrinamiento de calidad. Yo tengo 2 hijas. Una de ellas pues ya es adolescente. Y te quedarías de verdad asombrado con la cantidad de cosas raras que les meten en la cabeza. Estamos hablando, no porque sea mi hija, una niña que saca 10 en casi todo, ¿vale? Pero realmente luego conoce perfectamente el lenguaje, inclusivo, pero te vienen preguntando que si en qué parte de España está Venezuela. O sea, realmente es asombroso el adoctrinamiento que se sufre en los colegios. Yo soy de Cataluña y ahí eso ya es un por 10, ¿no? Como las criptogemas. Es realmente alucinante y vergonzoso lo que esos profesores les meten en la cabeza a los niños. Pero hay que tener en cuenta que esos profesores viven de eso, viven de vivir como funcionarios, de trabajar lo mínimo posible, de tener un sueldo fijo, y les interesa muchísimo todo esto de la Agenda 2030, porque al final lo que busca es eso, un trabajo estable, tú no te preocupes, los demás te cuidamos, y es una vida cómoda, que realmente no se ofenda a nadie, es lo que tienen los profesores a día de hoy, o al menos yo así lo veo, ya me decís vosotros, chicos. Dale, Gorfat. Es que... ¿De dónde vienen los libros con los que te educan en escuelas públicas, institutos públicos? Pues al final Estado, tío. Vienen de financiaciones del Estado y vienen de pues de cobros y de particiones que se han hecho y se han publicado oficialmente, y se han dado cierta partida de dinero pues a una serie de editoriales que tienen pues sus historiadores, sus editores, y publican una serie de libros que tienen una cuerda política, tienen una cierta ideología, y al final cuando tú estás educando a tu hijo en una escuela pública no le estás educando de una forma ecuánime y objetiva. Seriamente está leyendo un panfleto político, y eso depende del político de turno que esté en el poder, porque ¿cuántas veces en España ha cambiado la ley de educación? Es que no se sabe, es que cada 4 años aparece pues el PSOE, el PP o quien cojones esté, y te educan de cierta manera. Y ya no hablamos de los estatutos de autonomía y en cada comunidad autónoma cómo se educa, porque aquí también se legisla diferente. Adri, pues es catalán. Él nos podrá decir el adoctrinamiento que pueden estar recibiendo por allá. Y en el País Vasco, pues 3/4 de lo mismo. Y al final tenemos una sociedad que en función del partido político que esté, pues su hijo recibe una educación u otra.
¿Qué pasa? Que al final, generación tras generación, pues se van cargando cierto tipo de valores y de cultura. Y bueno, yo creo que esto lo podemos hilar un poco con la quinta, ¿no? Igualdad de género. Pues bueno, si el político de turno te está diciendo que no existe la igualdad de género y que hay un techo de cristal, que las mujeres se pueden sentir hombres tractores en función de su sentimiento y que bueno, que al final el género es fluido y que no podemos definir lo que es un hombre o que es una mujer, pues nos hemos cargado prácticamente todo lo establecido y todo con lo que a nosotros nos han educado. Sí, el relativismo moral constante, ¿no? Sí, el neoconstructivismo, el crear en función de lo que a uno piensa que es, las medias verdades, ya no hay valores absolutos, no hay una verdad absoluta, los círculos son triángulos, si tú te sientes que tienes 20 años cuando tienes 50, pues adelante, continúa con ello. Chaval, tú puedes sentirte como quieras porque ahora mismo todo vale. Y bueno, pues en una sociedad en la que todos los valores los han destruido, la cultura occidental está desapareciendo por incluir otras culturas, la homogeneidad está apareciendo en cada sociedad en la que puedes echar un vistazo, pues bueno, viene un poco a preocuparnos y a hacernos sentir que esta Agenda 2030, uno de sus eslóganes es no tendrás nada y serás feliz. Pues bueno, sí, no tendrás nada y serás feliz, te han dejado sin nada, te han quitado todo lo que tenías y pronto podrás estar en tu casa tú solo con 50 años, un gato y una copa de vino. Enhorabuena. Yo al final lo resumiría, es la pérdida total de reflexión, de juicio crítico, de objetividad, de búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, que se anula totalmente, es la verdad es la que yo creo que es. Y tú tienes que respetarla porque yo creo que es así. Entonces, si no me respetas, eres un fascista, ¿no? Es el eslogan favorito de toda esta gente, de helicópteros y demás. Y si quieres tener una familia tradicional, Rave, eres un facha también. Eres un facha y te miran raro. No quieras tener 2 hijos y vivir con tu mujer en el campo y educar a tu hijo con unos valores que tú crees que son óptimos. Porque al niño hay que llevarle a una escuela pública y todo lo que diga el Estado es bueno. Y si tú no apoyas a los políticos y no apoyas las medidas que estos dirigentes nos dictaminan desde arriba, eres un peligro público, eres un facha. Y bueno, pues esa es un poco la tesitura en la que estamos, ¿no? Sí, me hace mucha gracia lo de eres facha cuando ellos critican que tiene que existir libertad de expresión y demás, pero ahora bien, si tú no piensas como ellos, eres vilipendiado, denostado y vamos, excluido de una manera increíble. Es decir, hacen precisamente aquello que dicen combatir, que es la hipocresía total, ¿no? En este mundo de posverdad y posmodernismo en el que vivimos. Es asqueroso. En fin, pues te toca, Gorfat, igualdad de género. Bueno, yo creo que esta rave, si quieres, pues la hemos tratado. O si quieres podemos desarrollarlo un poco más, ¿eh? Podemos meternos más en el meollo y que la gente nos bueno, yo creo un poquito. Yo creo que el tema de la igualdad de género lo hemos definido muy bien en anteriores puntos de forma indirecta, ¿no? Es decir, no porque seas mujer te mereces cierto puesto. Al igual que no porque seas hombre te mereces cierto puesto, que es que esto parece que haya que decir obviedades, ¿no? Y, o sea, nosotros cuando hablamos de seres humanos, de personas, de un cerebro, de una mente, de lo que una mente es capaz de hacer. No de que si tienes un órgano reproductor X o Y. No, eso es totalmente indiferente. Lo que no se puede hacer es buscar una igualdad de resultados. Igualdad de oportunidades, perfecto, pero igualdad de resultados no. Eso es injusto, totalmente. Y todo el tema este de la igualdad de género que existe hoy en día, bueno, yo no me quiero extender mucho en esto y creo que lo que he comentado ya lo define bastante bien, pero os pregunto rápidamente, Adri, que si quieres comentar algo de la igualdad de género y tú, Gorfat. Bueno, yo quiero pasar palabra, Rave, tomármelo por el humor, ¿vale? El lunes en Cataluña es festivo, el martes me quiero ir al registro porque quiero ser helicóptero Apache de combate, ¿vale? Como tú habías mencionado antes. No, o sea,
Al final, ahora en serio, no es igualdad de género, es destrucción de la familia tal y como se conoce, ¿no? Eso incluiría, por ejemplo, esta lucha que hay contra lo que sería la Iglesia. Yo me considero creyente, que no católico, y cada vez me llama más la atención ser católico por el simple hecho de dar la vara, ¿no? De tocar los huevos, ¿no? Con perdón. Pero realmente todo lo de la igualdad de género creo que se engloba más en destruir la familia como se conoce. Y para mí, pues es un ataque a nivel personal, ya que yo, pues ya sabes tú que desde los 19 años soy padre, tengo 2 niñas, mi mujer, y no tengo, o sea, que soy un facha, vamos, con eso. Bueno, a quien quiera, antes de darte paso, Gorfaz, a quien quiera llamarnos facha, por ejemplo, Adri ha mencionado que él cree en Dios, ¿no? Sin ser católico. Yo soy ateo y Gorfat también cree y nos llevamos genial. Somos personas con pensamientos distintos y en ningún momento nos recriminamos si yo creo, no creo, no. Nos dejamos pensar como queremos, porque creemos en la libertad. Creemos en la libertad de que cada uno puede creer en lo que quiera creer, sin molestar, sin denostar la opinión de terceros. Entonces, lo digo por si alguno algún hater nos viene por ahí que nos escucha, lo que han dicho esta gente, son unos fachas católicos retrógrados. Pues no es así. Pues yo quería abrir un melón y quería preguntar a la audiencia, al menos aquí en España, ¿qué han conseguido aquellas mujeres que están apostando por la igualdad en ese ministerio de los horrores? Están demostrando una indigencia mental, creando una serie de leyes que lo único que ha hecho es desproteger a la mujer, crear el contrasentido a todo lo que estaban luchando las feministas de hace años. Es más, hay un quiebre en su movimiento y se está viendo cada vez más. Esta última ley de violencia de género, la de solo sí es sí, ha conseguido liberar violadores, pedófilos, agresores sexuales, sí. Agresores sexuales y todo a costa de querer sacar leyes, de querer monetizar y llevarse el dolor de las víctimas a su terreno y están acabando con todo. Y las feministas de a pie y las feministas de verdad están diciendo, pero esto es cierto, esto lo que está pasando es verídico y yo creo que es hora de dar un golpe en la mesa y empezar a hablar de un feminismo muy contrario a todo lo que estamos viendo hoy en día. Yo de verdad, si hay alguna mujer que nos esté escuchando por algún casual y ha llegado hasta aquí, alguna mujer que sea feminista o muy creyente de estas teorías, quiero que reflexiones sobre una cosa. Pregúntate quién está ganando aquí. Si tú, que te han dado un motivo por el que aparentemente merece la pena luchar, ¿estás ganando tú realmente o está ganando quien te está diciendo que hagas eso? Que son los del Ministerio de los Horrores, que se están embolsando 127.000 euros y lo que no sabemos por detrás, por decir sandeces. Y mira, ni siquiera te digo que interpretes que son sandeces porque te lo estoy diciendo yo al fin y al cabo, sino reflexiona de verdad si lo que están diciendo tiene cierto sentido lógico. Porque a ti te dicen que los hombres son machistas, que hay comentarios machistas. Aprende a discernir. ¿Te ha ocurrido eso a ti realmente? Y si te ha ocurrido, ¿es la mayoría de las veces? ¿Ocurre con la mayoría de las personas? Porque a mí, yo tengo pareja, yo tengo amigas y en la vida les han pasado estas cosas. Si les han pasado es de forma puntual y siempre es dentro de un canon de hombre bastante, como yo siempre digo, bastante petado de la cabeza, ¿no? Entonces, de verdad, ¿quién está ganando aquí? ¿El que te quiere hacer pensar eso o tú realmente? Porque al final tú sigues yendo a tu trabajo, si tienes la suerte de tener un trabajo, sigues volviendo a casa, tu único respaldo vital es irte a tomar una caña con tus amigos o con tus amigas para evadirte de la realidad en la que vives, y ese poco tiempo que tú tienes con esos amigos y amigas o estás en casa te pasas el día soltando bilis acerca de un problema que no existe, que te lo han metido en tu cabeza para ellos vivir del cuento, para que tú sigas votando, para que tú sigas apoyando ese discurso. Simplemente quería hacer esta reflexión que tal vez no lo haya transmitido de la mejor forma posible, pero creo que es importante decirlo. Yo creo que sí, Rafe. Y otra pregunta. Con esta idea de las fronteras abiertas que propone la Agenda 2030, ¿la islamización que se está sufriendo en Europa va a permitir una igualdad de género? Pero estáis chalaos de la cabeza. ¿No estáis pensando con claridad? Gorfa, le has dado en el clavo perfectamente. Estaba pensando lo mismo que tú, tío. Pero ¿a quién queréis meter en Europa? Correcto. Y yo no estoy hablando del Islam
tradicional que se pueda vivir en esos países. Estamos hablando de gente inmigrante que está viniendo aquí con un islam político, un islam de Estado, un islam de crear discordia y de poner al hombre por encima de la mujer. Y esto no es un discurso racista, porque yo no estoy hablando de raza, estoy hablando de cultura. Uh-huh. Y esto de lo que estoy ahora mismo tratando choca totalmente con este quinto punto, con este quinto objetivo de igualdad de género. Y si alguien no se lo ha planteado, que se lo plantee. Bueno, yo creo que tendremos que ir comprándonos un chándal del Paris Saint-Germain, ¿no, Gorfat? Sí. Barcelona y París están yendo de lujo. Y Madrid, por lo que está pintando, también. Así que bueno, pues ya saben. Disfruten lo votado. Escucha, que en Barcelona no está tan mal, que solo hay colchones tirados en la Plaza Cataluña, hombre, que eso no es raro. Pero si es que el otro día estaba Lady Paro proclamándose como futura presidenta de España y estaba elogiando la labor de Ada Colau. Pero serán sinvergüenzas. Es que les da igual. De verdad, sigue yendo gente a los mítines a aplaudir. Que nosotros no somos de ningún partido político, señores. Que es que no tenemos ningún tipo de ideario. Que es que somos totalmente antisistémicos de toda esta lacra. Que no somos ni de Vox, que es, ni de ningún partido que se te pueda antojar. Que no queremos a esta corruptela de personajes en nuestros estados. Uh-huh, totalmente. Es que a lo mejor la gente se piensa que somos de cierto corte, pero mucho más lejos de la realidad. Es que no sabes qué corte somos ni siquiera. Es que creo que tener un corte o tener una ideología es perderte como persona, porque creo que la persona pasa por muchos momentos vitales en su vida que le llevan a reflexionar y estar en constante cambio. El problema es bloquear ese cambio por el hecho de querer adherirte a una ideología porque simplemente es lo que te han enseñado o te han dicho que tienes que creer. Es muy triste, no te deja evolucionar. Yo no pertenezco a ningún partido, no pertenezco a ninguna ideología. Mi pensamiento es mío, es único y yo siempre respetaré la libertad de pensar de todos los demás. Entonces, y creo que es, tanto lo digo yo como lo dice Gorfat, como lo dice Adri. Entonces, deja de hacer. La libertad acaba cuando tú vulneras la de otros, entonces nosotros pensamos que cada uno tiene que ser libre de hacer y pensar lo que quiera siempre y cuando respete todo aquello que él quiere hacer en los demás, ¿no? Y bueno, me gusta que nos hemos extendido bastante en este punto, pero es hora de pasar al siguiente punto, a ver si conseguimos dar el mismo nivel. Vamos por la sexta, ¿eh? Sí, vamos por la sexta. Yo creo que igual hay que acelerar un poquito, ¿no? No, que se lo escuchen fraccionado. Se lo escuchen fraccionado, bueno. No sé a quién le tocaba, creo que le tocaba a Adri, ¿no? Agua limpia y saneamiento, ¿no? Bueno, finalmente agua limpia y saneamiento añadiendo flúor al agua. Entonces, es lo que hablamos siempre, ¿no? Esa puerta trasera y ver qué hay detrás. Yo creo que este punto tal vez es más asequible para ti, ¿no? Rafe, como químico que eres. No sé, dime tú, ¿eh? Bueno, a ver, yo es que no tengo conocimiento de causa de si es verdad o no que se está fluorando el agua. El flúor, como todo, en pequeñas dosis no hay problema, en altas dosis, pero igual que todo, igual que el yodo, igual que cualquier metal. Metal, no es un metal, joder. Si me oye el profesor, flipa. El problema es que esas dosis no las controlas tú. Es lo que. Sí, exacto. Es todo lo que conlleva la Agenda 2030, que de todo lo que te venden no controlas tú nada y tú no votas nada. Uh-huh. Sí, al final hay que pensar que muchas veces. Lo que sí que me hace mucha gracia a mí es cuando oigo gente hablando de no, es que este alimento es biológico, es orgánico, es no sé qué, no lleva químicos. Es como, ¿qué dices? Si todo es química, todo, absolutamente todo es química. Los medicamentos, muchos, aparte de sintetizarse, se usan hongos, se usan plantas. Se usa de todo para fabricar medicamentos. Y la propia alimentación de un animal, Rafe. Finalmente puedes tener una carne de la hostia de no sé qué vaca de Japón, pero ¿qué le han dado de comer? ¿No? ¿O con qué hormonas le han dado? O sea, etcétera, etcétera. Yo a lo que tú ibas es que hay como una especie de dramatización de no, es que lleva productos químicos, que todo es química. Todo es química. O sea, desde el agua que bebes, aunque sea la más pura, es química pura. Y aunque sea la más pura del mundo, si al lado hay un yacimiento de plomo y se está filtrando plomo al agua, te vas a intoxicar por plomo. Y punto. O sea, es que hay una obsesión también muchas veces con todas estas cosas. A mí es que me hace mucha gracia lo de... Yo hace poco me comentaron una historia que decían no, yo a mis hijos no les doy zumo de naranja exprimido porque tiene más azúcar. Entonces les doy la naranja entera. Entonces yo ahí me pregunto, a esa madre deberían darle el premio Nobel porque ha logrado transmutar la materia.
ha logrado crear azúcar de la nada. Ha cogido una manzana física y ha dicho, voy a hacer zumo de naranja y encima genero más azúcar. O sea, es que es una absurdez constante, que es lo que comentábamos antes. La gente no piensa, tío. Es que no piensan, pero tú, vamos a ver, ¿en qué momento una naranja que tiene unas propiedades tal físicas están ahí? Si tú la exprimes, se convierte en más azúcar o tiene más dosis de azúcar. No tiene sentido. Es que no termina, ¿no? La reflexión. Es como que no termina de leer el párrafo entero, se queda en el titular. Sí. Y bueno, quedarse en el titular pues es quedarte en la superficie y al final lo que viene a pasar cuando tú exprimes un zumo de naranja y solo te quedas con el líquido es que estás cogiendo pues la fructosa simplemente del alimento, pero no estás obteniendo todos los demás, las demás propiedades de la naranja, que puede ser la fibra. Y por lo tanto genera en tu cuerpo una saciedad que ingiriendo solo el líquido no lo hace. Por lo tanto puedes ingerir 8 naranjas, en cambio cuando comes una naranja o 2 ya te sientes saciado. Pero claro, esta señora, como le gustan los titulares y le gusta pues solo leer una línea, entiende que consumir naranjas en zumo pues es más perjudicial porque solo tiene azúcar, pero realmente no es que decía que no va por ahí. Tiene más azúcar más azúcar sin exprimir. O sea, fíjate tú. Es que es absurdo. ¿Sabes? Es simplemente usar la lógica un poquito. Y bueno, aquí empezamos a hablar de guerras y acabamos hablando de naranjas. Es maravilloso. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Energía asequible y no contaminante, Gorfat. Pues, ¿cuántas veces hemos oído que nos iban a cortar la luz? O a limitar el consumo de agua, ¿no? Bueno, al final yo creo que es necesario no contaminar en exceso porque queremos un mundo sostenible, que queremos que nuestras generaciones sigan viviendo en el planeta Tierra de una forma pues saludable. Pero, joder, siempre está el pero y la pregunta, ¿no? ¿Quién se beneficia de todo esto? Pues bueno, las grandes empresas empiezan a capitalizar todo lo que son las energías renovables. Y si se les planta en el cipó cortarte la luz por su beneficio, pues lo harán, aunque haya reserva de energía eléctrica. Si les apetece privatizar el suelo para poner placas solares, y privatizar el suelo me refiero por parte del Estado, es decir, expropiar las parcelas privadas de un campo de olivos, por ejemplo, que aquí en España, en Extremadura, está ocurriendo, para poner una serie de placas solares y beneficiar siempre a los mismos. Bueno, pues yo creo que por esta reflexión viene el posible problema de las energías y crear un mundo no contaminante, que yo estoy de acuerdo en crear un mundo no contaminante, pero para eso existe a lo mejor una energía mucho más eficiente como puede ser la energía nuclear. Que también la demonizan hasta que no interesa y luego la catalogan como verde, que es muy gracioso. Claro. Entonces, por ejemplo, Greenpeace hace poco criticaba a Bitcoin que decía change the code, ¿no? Sí. Bueno, Greenpeace básicamente es un ente monstruoso que se puso, por ejemplo, a criticar la energía de fusión nuclear, una de las energías más eficientes y más limpias que pueden existir en el mundo y que se está probando, y estaban en contra de desarrollar ese tipo de energía. ¿Por qué? Porque vende. ¿Por qué vende? Porque la palabra nuclear se asocia a un concepto malo, a un concepto temido, ¿no? Entonces, lo capitalizan sin tener ningún sentido lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de una de las energías más limpias que hay o que pueden llegar a existir. Y porque tienen partidas absurdo, de dinero. Exacto. ¿Por qué tiene la palabra nuclear? Porque ocurren procesos a nivel nuclear de los átomos, de los núcleos atómicos. Se fusionan núcleos atómicos y la diferencia al crear un nuevo átomo de esa fusión es energía, y esa energía se utiliza para generar electricidad, ¿no? Entonces, es como lo del zumo de naranja, ¿no? La gente se queda con pequeños insights, con pequeños, pues nuclear, o tiene más azúcar, o con chorradas, y no se para a pensar si eso tiene sentido. Yo creo que es el resumen de todo este podcast, ¿no? La falta total de criterio constante. O los coches eléctricos. Exacto, los coches eléctricos. ¿No contaminan los coches eléctricos? La gente se piensa que no contaminan. Claro, como te ponen una florecita y no suenan. ¿El residuo de la batería qué? Claro, y en el anuncio te lo ponen todo. ¡Guau! Este coche... Pero tú has pensado, Gorfat,
que también tiene un punto más allá, si le giramos la tuerca. ¿Cuánto cuesta un coche eléctrico de media? Exacto, eso iba, Adri, muy bien. Explica eso. Si vamos a 60.000, más o menos está por ahí, ¿vale? ¿Quién se va a poder permitir ese coche? Porque yo creo que solo la élite. Va a ser de renting. Y eso te va a llevar a que no te muevas. Y eso lo enlazas con ciudades de 15 minutos. Y con el siguiente punto, que es el trabajo cerca de casa y todo cojonudo. ¿Vale? Entonces, si vas atando cabos, ¿vale? Te lleva todo a un control mundial que realmente es que da miedo. Sí, mira, ha ocurrido un caso aquí en España, no sé cuánto, una flota de muchísimos coches eléctricos de la Guardia Civil parados durante meses porque no había puestos eléctricos para cargarlos. Pero ¿cómo se piensan montar y utilizar todo ese coste de materia prima para montar cargas eléctricas? ¿Y cómo se pretende cargar todos esos coches eléctricos? Porque la electricidad hay que generarla de algún sitio. Claro. Por eso, al final, ¿tú estás escuchando que las pilas de hidrógeno vayan a ser el futuro? Pues, ¿sabes? No lo estás escuchando porque realmente quien está ahora invirtiendo en pilas de hidrógeno son los que se van a llenar los bolsillos en un futuro. ¿Pero qué está de moda? El eléctrico. Y el eléctrico ya ha pasado de moda. Si hablamos un poco de inversiones, cuando suena una acción o suena una cripto en medios de comunicación públicamente, te van a decir que esto es el futuro, que inviertas en esto porque esto te va a hacer ganar mucho dinero y esto va a marcar la diferencia con el que tienes al lado. ¿Tú te piensas que el que tienes al lado no está viendo el mismo anuncio que tú? Uh-huh. Al final, hay una burbuja y hay una serie de problemas con los coches eléctricos y con esta energía renovable que está explotando. Y está explotando para mal. Se está viendo como es imposible que todo el mundo tenga un coche y un punto de carga en cualquier ciudad del mundo. De hecho, a lo mejor... Sí, dime. De hecho, Gorfat, caemos en un absurdo, para que veáis lo absurdo que es este concepto en sí, es que para crear la mayoría de elementos de energía renovable se necesitan unos elementos muy, muy, muy complejos de extraer, bueno, muy complejos de encontrar, que se llaman tierras raras. Esas tierras raras, por ejemplo, España creo que es el segundo yacimiento o el primero de toda Europa, no los explotamos porque somos verdes. Es decir, no explotamos los minerales que necesitamos para nuestras energías verdes porque somos verdes. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la industria ecosostenible? Es un absurdo increíble, para que veáis el absurdo de todo esto. Es lamentable. Vale, vamos con el octavo punto, trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, pues a mí se me antoja pensar en esclavitud digital, teletrabajo, control máximo. Con el tema del COVID, el tema del bichito, perdón, hemos visto como empresas y como se ha intentado lavar la cara al teletrabajo, al quedarte en tu hogar y empezar a echarle horas a ese trabajo que hacías antes en la oficina. Y el caso práctico y al final lo que ha llevado que las personas se queden en sus casas a realizar su tarea es que echan más horas de las debidas. Pero no solo eso, sino que el control que ejerce el ordenador sobre la persona es mucho más arduo que cuando una persona se va a la oficina y socializa con otras personas o con sus compañeros. Yo creo que es totalmente insalubre. Si hablamos en cuanto a términos de contaminación, yo creo que hay soluciones mucho más eficientes y mejores para la salud mental que encerrar a cada persona en su hogar a teletrabajar. ¿Que hay personas que lo ven bien en ciertos casos? Vale, ok, podemos puntualizar, pero si empezamos todos a trabajar desde casa y empezamos a hilar con el ciberespacio, con las ciudades 15 minutos y empezamos a encerrarnos y a no socializar y el único medio de poder contactar con otros seres humanos sea a través de una pantalla, vamos a crear seres autómatas y a tener reales problemas de dependencia con la tecnología. Y yo creo que este tema va un poco por ahí, con la esclavitud digital y con la con la limpieza de cara de lo que puede suponer el teletrabajo y el control por parte de los empresarios a los trabajadores. Y Gorfat, perdona que te interrumpa. Aparte de eso, en el plano económico, ¿a coste de qué?
de empresarios que no pueden ya pagar las facturas. O sea, realmente aquí no se da una opción, se dictamina. La Agenda 2030 todo es dictaminado, ¿vale? En lo cual, a ti te dicen, oye, vas a tener un trabajo así y tal, y tu trabajador, como ahora quieren implementar, va a tener a la semana va a trabajar solo 4 días. ¿A qué coste? O sea, el empresario de a pie no puede ya sostener a ese empleado. Pero es que a esa gente realmente les da igual, porque al final, si atas cabos, lo que pretenden es absorber ese 20% restante de la economía mundial y quedársela a ellos. Y al final yo creo que es toda una herramienta para ahogar a todo el libre pensador. O sea, que bueno, puede ser un pequeño empresario, el dueño de una pyme o gente como nosotros, ¿no? Pero al final es erradicar al libre pensador, dejarlo ya a cero para realmente tomar ellos el control. O sea, es que no se toma en cuenta el coste económico que puede conllevar esto para una pequeña empresa. Eso puede ser su ruina. Sí, que vaya, en vez de ir al bar Manolo, vayas al bar BlackRock, ¿sabes? BlackRock Coffee. ¿Sabes? Si vayas ahí a tomarte el café. Esto lo hemos hablado muchas veces, yo lo tengo ya cada día bastante claro. Al final acabaremos todos vestidos de blanco, con la cabeza rapada y comiendo arroz y agua. O sea, lo tengo bastante claro eso. No sé si llegaremos a ese punto, pero vamos. La cosa da bastante miedo. Coméntanos, Adri, sobre la industria, innovación e infraestructura. 9º punto. Bueno, finalmente es un tema muy parecido. Yo creo que lo has dicho muy bien ya. Sí. Y es un tema además parecido que también se puede atar a la energía ecosostenible, digamos, por ahí, ¿no? Al final, como tú bien has dicho, se cierran centrales nucleares simple hecho por llamarse energía nuclear, por ese simple hecho, ¿no? Entonces, no sé si queréis añadir algo más en el punto. No, de hecho, yo creo... Bueno, dale, por favor. Tírale, La robotización. Al final se está implementando la robotización en muchísimas tareas que antes pues requerían de un ser humano. Y bueno, al final estamos provocando que exista pues más gente en el paro. Porque si hay un aparato que piensa de una forma inteligente y está programado para hacer tareas que antes pues lo hacían personas, eso va a conseguir que cada día existan menos empleos y menos puestos de trabajo. Pero... y dependamos de robots. Y pero yo creo que es... ¿Sí, Rafe? Yo, por aportar el punto de vista, que yo no lo veo mal, el avance tecnológico y que haya robots que cada vez hagan tareas más automatizadas, igual que la IA. El problema está siempre en que no se educa al ser humano para que crezca con esa tecnología y sea él el que sea capaz de crear e innovar dentro de esa tecnología. Es decir, no hay ningún problema en que un robot sustituya mi puesto de trabajo o un puesto de trabajo si yo soy capaz de manejar adecuadamente ese robot y enseñarle a hacer mejor su tarea, por así decirlo. Estoy de acuerdo. Es decir, o sea, no es el problema, sino es cómo sino cómo impacta en una brecha generacional, ¿no? Es decir, vale, ya no va a haber operarios en las fábricas, pero alguien tendrá que arreglar esos robots, alguien tendrá que diseñar esos robots, alguien tendrá que fabricar esos robots. Los robots fabrican robots, pero al final siempre habrá un humano detrás que lo fabricará, en el sentido lo diseñará, lo programará. ¿Por qué no evolucionamos hacia un conocimiento en el que en vez de dar catalán en las escuelas se dé programación? En vez de dar, no sé, cualquier tontería que se puede estar dando por ahí, como ecofeminismo, se dé programación. ¿Por qué la programación no es una asignatura troncal dentro de la educación? Porque no interesa. Porque si tú eres capaz de adquirir esos conocimientos para no quedarte atrás en ese avance tecnológico, si tú no tienes esos conocimientos, serás más manejable, porque nadie te ofertará un trabajo. ¿Por qué la presión fiscal y ese agobio constante a las empresas y a los autónomos? Porque cuantos menos puestos de trabajo se creen a través de echar a más empresas o hacer más inviable la contratación, más favorecerá un discurso concreto, que es el lado del capitalismo es malo. Está todo hecho así. Es decir, el problema no es el avance tecnológico y la robotización, el problema es que la sociedad no avanza con ello. Va muy lenta, va muy retrasada respecto al avance tecnológico. Ese es el gran problema. Y cuando la usan para hacer el mínimo esfuerzo. Yo quería ir un poco por ahí, Rafe, que estoy muy de acuerdo con tu punto. Al final estamos viendo como hay artistas y escritores que están utilizando al ChatGPT para escribir libros o para escribir textos o para escribir cierto tipo de reflexiones y al final el ser humano va a perder todo, pues
toda capacidad de desarrollo y de pensamiento. Esto es como cuando surgió la calculadora, ¿no? Ujú. Si, haces un uso de la calculadora de acuerdo a tu nivel de trabajo y dificultad, te compro que la calculadora puede servirte, ¿vale? Para ser sobre todo eficiente. Pero si para multiplicar 8 por 6 estás utilizando una calculadora, estás mermando tus cualidades como ser humano. Ujú. Pues yo creo que la IA y la robotización y todas estas tecnologías que están surgiendo, creo que son un problema si el ser humano empieza, en vez de a cooperar con ellas, a depender de ellas. Sí, entiendo lo que quieres decir. Es un poco va un poco por lo que yo comentaba de la educación, ¿no? Al final, cuando tú educas, no solo educas tecnológicamente, es decir, aprende a programar, educas a pensar, educas a tener un juicio crítico, educas a... educar no es la palabra adecuada. Instruyes a tener una capacidad de juicio crítico, instruyes desde el mismo ámbito tecnológico a programar, pero sobre todo lo que voy es para que tú programar una máquina o hacer algo que no puede hacer una máquina, tienes que ser capaz de reflexionar, capaz de pensar, capaz de emocionar, capaz de hacerte preguntas que una máquina no puede hacerse, porque requerirán una respuesta que es necesaria para que esas máquinas ofrezcan esa respuesta. Es decir, yo creo que la capacidad que, bueno, ya está en detrimento total, pero que más se va a necesitar en un futuro va a ser el tener las personas que tengan la capacidad de pensar y de analizar bien las cosas, de saber encontrar problemas a cosas que se dan por automatizadas. Yo creo que esas personas van a tener trabajo asegurado. Que es justamente contra lo que no interesa, la apertura de miras de la población. Lo que quieren es acortar las miras de la población. Bueno, sí, totalmente. Además, mira, esto me ha venido a la mente ahora una cosa muy curiosa. Seguro que vosotros habéis oído muchas veces lo de, pero ¿cómo va a estudiar filosofía o cómo va a estudiar filología hispánica si eso no tiene salidas? Bueno, ¿quién creéis que enseña sintaxis a la ChatGPT? ¿Quién creéis que enseña sintaxis a esas máquinas de inteligencia artificial? Si van a construir una máquina que va a hablar con un humano y va a coger nuestro lenguaje cotidiano y tiene que interpretarlo y tiene que dar una respuesta interpretable en lenguaje cotidiano, necesita conocer las reglas sintácticas, morfológicas, y eso no se lo enseña a un programador, porque no tiene esos conocimientos, sino que un programador es instruido por un filólogo hispánico que le enseña sintaxis. Para los que dicen que ciertas carreras no tienen salida, pues estoy seguro que hay filólogos hispánicos o anglosajones trabajando en empresas de inteligencia artificial enseñando sintaxis y morfología a las IAs. Por tanto, que no os digan que algo no tiene salidas, porque siempre tiene salidas. ¿Y qué más da que no tenga salidas también, Rafe? ¿No? ¿Por qué todo tiene que tener un rédito capitalista de arduo consumo y de ganancias, como ganar 100.000 al año? ¿A quién le interesa ganar 100.000 al año? Claro, ¿quién es más rico? ¿El que gana 100.000 y se gasta 99.000 al mes o quien ingresa 1.500 pero gasta 700? Eso es. La filosofía, que antes la ha nombrado Rafe, es el tablero de juego de la vida. La gente la desprecia, pero es la forma en la que el ser humano tiene la forma de jugar sus cartas. Todo es filosofía, todo es planteable. Entender la vida, entender el funcionamiento de una máquina, el por qué una persona actúa de cierta manera. Todo en realidad es filosofía y todo se mueve en base a un código deontológico que nace de una filosofía, o sea, nace de unos valores, nace de una cultura. Claro. Si tienes una sociedad sin cultura, sin valores, sin un estudio de la filosofía, tienes una sociedad perdida, tienes una sociedad autómata. Y es ahí por donde queríamos tirar en cuanto a la industrialización, a la robotización, a la inteligencia de la IA, ¿no? Es ese punto. De hecho, como último punto, me gustaría decir que hablas de la filosofía, que la filosofía es el estudio de la forma de pensar que tiene el ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Cómo va interactuando con las cosas que van ocurriendo en la sociedad. Por eso tenemos varios filósofos de varias corrientes a lo largo de toda la historia. Me parece muy curioso que el magisterio aquí en España, los que supuestamente tanto dicen, es que nosotros educamos a vuestros hijos, no sé qué. Insisto, la palabra educar no es adecuada, yo creo que es más bien instruir. Pero ¿cómo pueden ser que los que son futuros maestros no den filosofía, la evolución del pensamiento del ser humano? Que no hay nada más parejo que es la evolución del pensamiento de un niño. Porque cuanto menos sabíamos, más niños éramos en la historia de la civilización. Y conforme vamos descubriendo más cosas, cuando vamos dando respuestas, vamos parametrizando las cosas a través de las matemáticas, van surgiendo nuevas corrientes de pensamiento. ¿Y cómo puede ser que en magisterio no se dé eso? La evolución del pensamiento humano. Es que es
de verdad, o sea, deberíais flipar con la gente que va a magisterio. O sea, es que yo lo digo en serio, lo siento por si aquí hay un profesor que me está escuchando lo que sea, pero hoy en día, no sé cuándo estudió el oyente que me está escuchando ahora mismo, pero es que hoy en día dan cómo tocar el xilófono. Es absurdo. A este respecto de la educación y de los supuestos profesionales que se están formando, ¿qué tienes que decir, Adri? Que es un poco lo que te tocaba antes. Que yo creo que es alucinante. Cómo los profesores son totalmente incapaces de tener una pasión por nada. Van ahí porque tienen donde caerse muertos y dicen, pues me hago funcionario. Que es lo que decías tú antes, ¿no? Bueno, realmente yo creo que es su filosofía, nunca mejor dicho, es esa, el no pegar un palo al agua y trabajar lo mínimo posible. Y para eso hay que adoctrinar al futuro, para que piense igual que ellos, para que no se les acabe el chollo, ¿no? Entonces realmente es la pescadilla que se mueve la cola, que se muerde la cola, ¿no? Siempre hay grandes héroes. Yo he tenido grandes profesores también, entre un mar de malos profesores. He tenido algunos puntuales que de verdad Seguro, que seguro, y son héroes, menos tío. mal de ellos, sí, sí. Sí, o Joder, sea, hay... es que, y es así, ¿eh? Y ahí quería puntualizar, hay personas que de vocación son profesores, porque por estudiar magisterio no te haces profesor. Al igual que por estudiar una ingeniería no te haces ingeniero. Uh-huh. Que los títulos reglados por el Estado nos cieguen y os engañen. Al final las personas no son lo que estudian. Las personas son sus experiencias, sus entrenamientos diariamente, su forma de pensar, Sus errores. Su genética, sus errores, todo. Y yo he tenido grandes profesores que no eran profesores de magisterio. Es más, creo que son grandes profesores mis padres, ¿no? Creo que hay un gran profesor en mi vida que es mi tío. Y he tenido grandes profesores en forma de entrenador de algún deporte. He tenido maestros a la hora de hacer artes marciales y para mí eran grandes profesores y no han hecho magisterio. Por lo tanto, creo que ligar profesor con estudiar magisterio y aprobar una plaza para ser funcionario, pues es quedarte corto de miras. Y nosotros, como vivimos en España, pues tenemos a lo mejor este contexto, pero yo sé que hay otros países donde los profesores son élite. Como veis, hay ciertos puntos en los que nos extendemos un montón porque nos sale de dentro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que siempre queremos hacer con Guns N' Roses, emocionar, ¿no? Con las conversaciones que puedan tener lugar por aquí. Y espero que vosotros también os unáis a la comunidad y nos emocionéis a nosotros también, de verdad, que todo el mundo tiene algo de valor que aportar y os invito a uniros y aportar ese valor que tenéis que darnos. Vamos a pasar con los siguientes temas, pero yo creo que nos lo podemos incluso saltar, porque tú antes, Adri, has hecho un speech muy bien, que has resumido muy bien esto, la reducción de las desigualdades, que la contraparte es el 1% poseerá todo y el 99% no poseerá nada, a través de, pues, de los pocos autónomos y pocos librepensadores que existan, expropiarles todo a través de ya sea vía inflación o vía decreto, ¿no? Vía decreto legal, vía decreto de expropiación. Entonces, que también has mencionado antes, pues, y eso nos llevará, que lo mencionaba Gorfaz, con la robotización, la IA, el quedarnos en casa, el teletrabajo, a esas ciudades de 15 minutos que estarán videovigiladas, no te dejan salir. Creo que todo esto nos lo podemos saltar, ¿no? Por no hacer muy extenso el podcast. Y podemos pasar al siguiente tema que a mí el duodécimo punto, que es el de producción y consumo responsable. Y la contraparte son los bancos centrales, las CBDCs, criptomonedas, globalización y un Estado mundial, ¿no? Un Estado mundial. No sé a quién le tocaba, porque como al final hemos saltado un poquito. ¿A ti, Gorfat o Adri? ¿Quién quiere darle? Tírale, Gorfat. Bueno, Raif, pues viene a tocar nuestro tema estrella, ¿no? Criptomonedas. Hacer una puntualización. Cripto no es Bitcoin, ¿vale? Bitcoin viene a derrocar a los bancos centrales. Bitcoin viene a derrocar las CBDCs y Bitcoin viene a ser la antesala a un sistema con el que muchos soñamos, que es el libre mercado y de los bancos, ¿no? A la no privatización de los bancos y no a la unificación de los bancos centrales y formando solo una moneda. Y yo creo que este punto de producción y consumo responsable viene a colación a todos estos temas que estamos tratando, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Algo que añadir, Adri? Bueno, ¿te acuerdas el primer pod que luego nunca salió a la luz? Sí. En el cual nos preguntabas qué era Bitcoin, ¿no? Finalmente yo quería decir que Bitcoin es libertad, que es lo que pienso, y me salió Bitcoin es felicidad, ¿os acordáis? Sí. Me quedé aquí con un poco de cara de tonto, ¿no? Pero realmente, claro, es todo lo contrario a lo que ellos pretenden, pero a su vez lo quieren copiar.
para sus CBDCs, ¿no? Y ese control mundial y ese globalismo que es a lo que nos lleva la Agenda 2030. Puntualizar, ¿no? Lo que dice Gorfat, o sea, Bitcoin no es criptomonedas, no tiene nada que ver. Y finalmente Bitcoin tiene una cosa que no tienen las criptomonedas y no tendrán nunca sus malditas CBDCs, ¿no? Que es una filosofía libertaria detrás. Hay mucha gente, ¿no?, que se pregunta, incluso yo, a mí se me ocurrió si fue creado por el propio sistema, pero bueno, cuando te pones a investigar un poco Bitcoin, ya casi que dices, da igual, porque otros cogerían harían un fork y seguiría todo como, aunque lo atacaran, ¿no? Me refiero, todo seguiría como siempre habría tenido que estar. ¿No, Gorfa, tú que sabes un poquito más de esto? Al final, Bitcoin lo podrán atacar o podrán vilipendiarlo, podrá haber sido creado por el sistema, pero como es de código libre y todo el mundo puede hacer lo que quiera con él, no podrían hacer nada contra nosotros. Al final Bitcoin tiene muchísima gente detrás, tiene desarrolladores, tiene filósofos creando libros y creando una corriente tanto social como política. Bitcoin está provocando que muchos pensemos que puede existir una forma de gobernarnos diferente. Y yo creo que esta idea, por mucho que la quieran atacar, para poder realmente eliminar esta revolución silenciosa que se está llevando a través de Internet y del ciberespacio, es acabando con nuestras vidas. Porque Bitcoin puede desaparecer, pero esta idea que se nos ha metido en la cabeza o que creó Satoshi Nakamoto hace unos cuantos años, pues no va a desaparecer. Y este es un mensaje para los poderosos o para aquellos agentes Smith, ¿no? Ahí haciendo una... Sí. A Matrix. Literal. Pues no vais a acabar con nosotros. La única forma que tenéis de acabar con nosotros es matándonos. Así que bueno, pues a la tarea. Totalmente. Hay que luchar contra el sistema y para aquellos que dicen que no se puede, bueno, ya sé por qué me estoy refiriendo, ¿no, Gorfat? Sí. Para los que digan que no se puede, pues bueno. Operadores de teclado. Muy buenísima, es buenísima esa, operadores de teclado, tal cual. No, es que hay muchos operadores de teclado. Hay mucha gente que critica, pues, no, este protocolo no funciona, no, esto de Bitcoin no funciona, esto es malo, esto, lo otro, no hay solución, va a venir el fin de los tiempos y no se puede hacer nada. Eso sí, yo soy más listo que nadie y tengo la solución. Págame. Exacto. Págame que yo tengo la solución. No, perdona. Tú lo que eres es un operador de teclado. Tú lo único que estás es provocando desazón en tus oyentes y estás provocando un nihilismo y en realidad estás consiguiendo todo lo contrario. Estás consiguiendo que la gente se duerma en vez de enfadarles. Uh-huh. Porque nosotros estamos aquí para enfadar a la gente. Estamos aquí para que la gente empiece a despertar porque estáis dormidos. Es hora de batallar. No todos los que nos escuchen, pero sí. Si nos escucha alguien lo digo en serio. Da igual que tengas 50, 20, 30 años. El espíritu guerrero siempre debe estar dentro de ti. Porque es hora de batallar. Y si algo no te enfada, no te importa, que te importe. Y bueno, los siguientes temas, Gorfat, después de este speech que nos ha motivado mucho, pero si no se nos van a dormir. el tema, lo voy a agrupar todo en el mismo, ¿vale? Acción por el clima, vida submarina, vida en ecosistemas terrestres, que son el 13, 14 y 15. Y luego ya pasamos a los dos últimos de forma un poco más distendida y cerramos el podcast, ¿no? Tú querías comentarnos algo de la ingeniería, que habías leído y habías flipado, ¿no? Acerca de lo de... Voy a repetir los temas para que queden claros. Acción por el clima con geoingeniería. 14, vida submarina y 15, vida de ecosistemas terrestres. Coméntanos algo, Gorfat, y luego tú, Adri. Vale, solo puntualizar una cosa. Que creo que todos los puntos al final son un poco redundantes y vienen a hilarse, ¿no?, entre ellos. Y por eso a lo mejor hemos podido nombrar uno ahora y a lo mejor era el punto 5, y en el punto 5 nos hemos pasado al punto 16, pero es que al final son 17 objetivos tan obvios y tan políticamente correctos que todo el mundo quisiera esto para el mundo y la sociedad.
pero nosotros hemos intentado pues separarlos e intentar como una especie de contrapartida o respuesta a posibles oscurantismo de estos políticos, ¿no? Uh-huh. Que nos gobiernan. Así que bueno, vamos a conglomerar estos 3 puntos y a mí hay un tema que me puse a estudiar y me flipó, que fue la geoingeniería. ¿Cómo ha llegado el ser humano tecnológicamente a poder debatir si puede, o conseguir, si puede crear lluvia en cierto punto del planeta? Se puede, sí. O cómo crear un pequeño seísmo, o empezar a moldear climas al antojo del ser humano. ¿Hasta qué punto esto éticamente o moralmente o ambientalmente es correcto? Bueno, es una pregunta que yo no tengo una respuesta formada, pero sí que me plantea serias dudas de que pueda ser lo más correcto. Bueno, lo que tú comentas alterar el clima ya se hace con una sal de yoduro de plata que se rocía a través de aviones y lo que permite o lo que facilita es la precipitación del agua que se encuentra en estado de gas, ¿no?, en la atmósfera. Ya se fuerza las lluvias en ciertos puntos del planeta para conseguir que llueva, ¿no?, a través de esta sustancia. Esto, por cierto, me recuerda, no sé si habéis visto una peli que se llama Snowpiercer, creo, o algo así se llama, que es la de que Apocalipsis del Mundo, donde un montón de aviones han lanzado un producto para enfriar el planeta y todo se ha congelado y los únicos supervivientes van en un tren. ¿La habéis visto esa película? No, Rey. No, pues Rafe, y es raro, pero no, la verdad que no me suena. Es muy buena, la verdad, porque define muy... Lo pondré en la descripción porque el nombre lo he dado mal seguro. Entonces lo pondré, es interesante. Y es interesante. Porque casualmente, lo voy a resumir muy fácilmente sin hacer ningún spoiler, el tren tiene una locomotora y una cola, ¿no? Es decir, la cabeza, los pudientes, y la cola, los pobres, básicamente. Bueno, pues es curioso cómo surgen revoluciones dentro de ese tren. Bueno, igual me callo mejor, que si no hago spoiler. Iba a decir no hago spoiler, pero sí que voy a hacer spoiler. Es muy curioso, miradla, es muy buena la peli, es muy buena. Además, lo mejor de todo es que resume mucho el sistema, como es hoy en día, ¿no? A través de la visualización de una sociedad que vive en un tren, que da vueltas al mundo constantemente. Bueno, a lo que iba, y vamos a pasar a los últimos 2 puntos ya, es la paz, la justicia e instituciones sólidas. ¿Vale? El número 16. Vamos a pararnos aquí porque creo que lo de las instituciones y la pérdida de confianza en las instituciones es... yo creo que es muy latente, ¿no? Hoy en día, y hay muchos jóvenes que o directamente no saben ni lo que están votando, ni directamente ni votan, o no les interesan por la política, ¿no? Cuéntanos, Adri, acerca de ese respecto, que siempre le doy la palabra a Gorfat y te tengo ahí un poco solo. No me llores, ¿eh? ¿Qué te digo? O sea, ¿realmente te crees que en este mundo, ya no solo en España, existe la seguridad jurídica? Yo siempre, es un punto que siempre tocamos los dos, bueno, los 3 también, el cual vives en una sociedad o en un país que por mucha razón que tengas siempre se pueden inventar algo, y eso es así. Totalmente. ¿Qué te puedo decir sobre el punto 16 que yo me pueda creer, Rafe? Es que no te puedo indagar más allá. O sea, realmente es mando yo contra el resto y me tienes que creer. Claro, y además el ciudadano no tiene supuestamente esas instituciones que deben proteger al ciudadano son mentiras, son una farsa, ¿no? Muchas veces enardecen la Constitución y dicen, es maravillosa, la Constitución hay que defenderla, no sé qué, pero si la Constitución es lo que está haciendo que vivas como vives, con una casta política que tiene unos derechos absolutos a tu costa, y tú, escúchame, porque me hace mucha gracia que hay mucha gente que dice, no, es que esto es anticonstitucional. Me parece muy bien, lo es, seguramente lo sea, pero es que tú no puedes ir al Constitucional a defender tus derechos constitucionales porque solo es un órgano judicial accesible para los partidos políticos. El ciudadano no puede ir. Rafe, solo tienes que ver cómo menguan sus delitos, ¿vale? Ha sido reciente lo del Tito Berni, ¿no? Sí. Y cómo agravan los tuyos. O sea, ¿cómo puedes confiar realmente en una justicia de esa manera? ¿Por qué? Porque lo diga esa justicia, que detrás hay unos políticos que la mandan. Confianza cero, vamos, desde mi parte. Esto es absurdo, porque nos venden la idea de la democracia y la gente ni siquiera entiende lo que es la democracia. Si la gente piensa que en España hay democracia. Eso es falso.
Hay una partidocracia de manual, pero de manual. Y no voy a extenderme sobre este tema porque me podría tirar aquí yo 2 horas hablando yo solo. Entonces, no. Golfa... Pues podemos extendernos si quieres, Rey. No, ¿cómo se va a proteger la sociedad si no entiende de derecho? ¿En las escuelas dan la Constitución? No. No. La Constitución son 169 artículos. Son 10 títulos. Que nadie votó, por cierto. Que nadie votó. Bueno, fueron 7 partidos políticos que, cierto dado, pues interesaba que se reunieran para formar un Estado constitucional junto con el monarca, ¿no? Un Borbón francés, por cierto. El consenso es lo que mata la política. Sí, totalmente. Colocado además por Franco. Y bueno, pues han empezado a hacer una limpieza de cara de este englomerado institucional que tenemos. Y bueno, pues nuestros políticos nos hacen pensar que vivimos en una democracia. Y cada 4 años, pues felizmente vamos a votar unos colores y a partir de ahí, pues que hagan lo que quieran. Y como el ciudadano de a pie, pues entiende poco de derecho porque no se quiere formar o tampoco le incentivan a formarse, pues empieza la dictadura. Y es la dictadura del desconocimiento o la dictadura del conocimiento por parte de ellos. Como ciudadanos eres, aparte de pensar que tienes derechos, también tienes obligaciones. Y yo creo que como un ciudadano que cree en la democracia, tienes la obligación de conocer pues el ordenamiento jurídico que rige tu sociedad. Y si nunca te has parado a ver la Constitución o a ver las leyes orgánicas que esta gentuza aprueba en el Congreso de los Diputados, pues es hora de ponerte un poco a empezar a estudiarlas. Empezar a estudiar la Ley de Seguridad Ciudadana, empezar a entender por qué hay una parte dogmática y una parte orgánica en la Constitución, por qué existen ciertos recursos para el ciudadano, como puede ser el recurso de amparo, pero realmente nadie conoce que existe y tú no puedes hacerte eco de ello y reclamar algo, porque para eso tienes que pasar por un procedimiento judicial largo y tedioso. Al final son barreras que te van poniendo poco a poco y que tú como individuo no conoces y empieza pues, a existir una serie de separación de lo que son tus derechos y lo que puedes solicitar para recuperarlos. Bueno, yo creo que lo más básico de todo es que para entender lo que es una democracia o lo que deja de ser una democracia, o sea, si en España ni siquiera elegimos a nuestros representantes, eliges a un partido político que va, o sea, esos diputados, a mí me hace mucha gracia que dicen, no, yo soy diputado por el PSOE del Congreso de los Diputados, aquí te defendemos. Mentira, tú votas lo que te dice el partido, lo que te dice el líder del partido. De hecho, en el Congreso se puede ver claramente cómo, y algunos son tan tontos que hasta se equivocan, les hacen el símbolo con los dedos, hacen 2 o 1, ¿sabes? Para decir si es sí o es no lo que tienen que votar. Es decir, los diputados votan lo que dice el líder del partido, lo que ha decidido el líder del partido. Entonces, ¿para qué tenemos ahí a todos esos chupópteros cobrando un sueldo de diputado si al final van a votar lo que diga una sola persona? Eso es porque es un estado de partidos, donde es el partido el que hace las leyes, el que elige a los que tienen que controlar que estén bien, que estén aplicadas esas leyes y el que las aplica directamente. Es decir, el que las hace, el que las aplica y el que elige a los jueces que tienen que mantener o defender ese Estado de Derecho de las leyes es el mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay con una dictadura? Ninguna, pero te venden que es una democracia y te venden el ping-pong de los partidos políticos metiéndose rifirrafes todo el día y es mentira, luego se van a tomar copas juntos, porque es el sistema, son el sistema. El sistema necesita que haya una especie de división, una especie de bandos, para que tú creas que tienes una elección, pero no la tienes, elijas lo que elijas Vox, elijas PP, elijas Podemos, elijas PSOE, estás eligiendo al sistema en sí, que se protege a sí mismo. Y si un partido político te dice nosotros venimos a cambiar las cosas, mentira. El sistema se ocupará de una vez consiga la representación, entre comillas, adecuada para entrar al Congreso de los Diputados, le meterá a él en el sistema y se volverá un partido sistémico. Bueno, y lo hablábamos el otro día por el grupo de Telegram, que por cierto hemos abierto un grupo de Telegram para la comunidad y surgió el tema de la seguridad pública. Que la seguridad pública está liderada por políticos
y cuando te venden que al final las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para defender al ciudadano. Es cierto que a lo mejor cierto sector de seguridad ciudadana pues está para eso, pero gran parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad están para recaudar dinero y para salvaguardar las instituciones y el poder constitucional. Y si nos ponemos a pensar y a parar en el organigrama que puede formar, pues, por ejemplo, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, el ministro de Interior es quien tiene el mando. Y luego, si bajas un poquito más en la escala del organigrama, está el secretario de Estado de Seguridad, que también es otro político que ejerce la acción del gobierno. Y si te pones a bajar un poquito más, está el director general de la policía, que también es un político puesto a dedo. Entonces, ¿qué tipo de libertad va a tener una institución como esa? Ninguna. Y en función de que cada 4 años elijas a un partido u a otro, pues esa institución va a tener un color u otro. Al igual que la justicia. La justicia, el Tribunal Constitucional son 12 miembros. Y 6 y 6 están elegidos, uno por el Congreso y otro por el Senado. 6 elige el Congreso, 6 elige el Senado. ¿Me vas a decir que el Tribunal Constitucional no va a estar formado por un color político? ¿Qué tipo de separación de poderes es esa? Pues cuando te pones a conocer todos estos entramados, empiezas a entender que no hay ningún tipo de democracia. Hay solo una vía, y esa vía es la vía del poder, la vía de las instituciones, la vía del Estado. Desolador, vamos. Cuando te das cuenta de esto ya es... Yo creo que antes Adri lo mencionaba, es realista, y dentro de ese realismo creo que es esperanzador también, por el sentido de que, vale, he conseguido quitarme esta losa, ¿no? De pensar, de estar todo el día engañado. Voy a utilizar las herramientas que yo considere para intentar buscar mi libertad, ¿no? Llámalo Bitcoin, llámalo negocio propio, como quieras, me da igual. Pero creo que se entiende, ¿no? O sea, no creo que... Una vez te das cuenta de esto es Neo despertando dentro de la película de Matrix. Y yo creo que es bastante bonito y es bastante... Hay que ver el punto positivo, no es todo tan negativo, ¿no? En este aspecto. Pero sí, lo que dice Gorfat es desolador. Y el último punto, que sé que le gusta mucho a Adri, ¿sabes? Alianzas para lograr objetivos. Coméntanos la parte mala, Adri, del número 17. Bueno, esto es un mundo al final globalista, donde no va a mandar... Igual Gorfat ahí dista un poco, pero creo que debería llamarse un mundo dentro del triángulo, ¿no? Porque al final son esas 3 empresas que hemos mencionado las que yo creo que quieren el dominio mundial. Y no es tanto como te vendan un gobierno mundial, sino ese 1% que predomine sobre el resto. Esta conversación la tuvimos ayer. Sí, correcto. Ayer la tuvimos esta conversación, Gorfat. Tú ahí distas un poco de mi visión. Estoy deseoso de ver qué opinas, pero para mí creo que va mucho por ahí, está clarísimo. Y Rey, fue un inciso, lo que decías antes, yo tengo una frase que me ronda la cabeza en las últimas semanas, y es que no jugamos todos con las mismas cartas, ¿vale? Entonces, a mí me encantaría, sabes que vengo del mundo empresarial, la visión de mi vida en un futuro era acabar teniendo un edificio corporativo en Wall Street, ¿no? El sueño de cualquier empresario. Pero realmente te das cuenta que eso no es posible porque no jugamos con las mismas cartas. Estoy de acuerdo en el fondo, porque al final sí que es cierto que esas empresas son quienes lideran el mundo. Porque nuestros políticos tienen sus jefes y esos jefes son el dinero. ¿Quién tiene el dinero? Pues estos 3 pedazos de armatostes como BlackRock, Vanguard y State Street. Y lo que he visto un poco es que haya una mente maligna que se ponga mensualmente y se reúna en logias, como pueden ser los masones, ¿no? Y empiecen a liderar un poco al mundo, ¿no? Y a empezar a aplicar una serie de objetivos y perversos. Yo creo que es parte del sistema y de la rueda y que es un poco automático, ¿no? Que es naturaleza de la sociedad empezar a crear estos entramados, pero no creo que haya un ente maligno que se ponga a idear todo esto. Yo creo que la Agenda 2030 y todo lo que hemos empezado a tratar surge de una forma natural. Yo tengo una posición mixta. Yo creo que los políticos igual los políticos no,
pero todos los cargos intermedios que llevan a cabo todas las acciones de los políticos y de las élites por detrás que no saben que están siendo gobernados, sí surgen de forma natural porque les hacen inception en la cabeza y les meten esas ideas en la cabeza y los aborregan a ese nivel, a esos cargos intermedios, incluso altos, para que lleven a cabo esas acciones. Pero que yo te lo digo en serio, la pirámide de Maslow, cuando tú adquieres tanto dinero, tanto poder, que ya no tienes ninguna necesidad, que te aburres, te pudres en dinero, te crees un dios, te crees un ser superior. Y eso te lleva a esas logias y esos grupos de masones que tú comentas. Yo creo que sí, yo creo que sí que existen. Lo que pasa es que no los conocemos del todo. Estaría chulo, que hagamos un día un podcast sobre masonería. ¿Era Napoleón masón? No sabemos. ¿De dónde surge la masonería? Eso lo dejamos para otro podcast. ¿Es un tema a tratar? Nos lo pasaríamos bien, creo que es muy divertido. Es divertido. A ver, estas cosas, lejos de ser verdad o mentira, mola, está chulo. Es como, si es ficción, pues mola mucho, y si es verdad, pues flipas, pero aún así es divertido, ¿no? Bueno, es cierto. Históricamente existen. Igual que los Illuminati, sí. Sí, aparte, los Illuminati es una extinción de los masones. Uh-huh. Y claro que existen estos grupos que son bastante influyentes en la sociedad. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar para otro podcast. Lo dejamos para otro podcast. Yo creo que llevamos ya bastante y creo que tanto nosotros no estábamos acostumbrados a hablar tanto tiempo, y el oyente lo agradecerá también que empecemos a cortar. Lo único, os voy a pedir alguna reflexión, algo que queréis contar, como si me queréis contar que, yo que sé, que os habéis comido un plato de espaguetis riquísimo, pero contadme, Gorfat, algo que quieras trasladar a la audiencia antes de acabar, y luego vas tú, Adri. Pues mira, agradecer a Miguel, que es un miembro de la comunidad que nos ha dado 11.000 sats, creo que han sido, ¿no? Uh-huh. Creo que sí. Agradecerle muchísimo ese aporte, porque eso es lo que nos hace continuar, ¿vale? No estamos aquí realmente por dinero, pero es cierto que al final esto es tiempo, y una forma de agradecimiento, y encima contribuyendo a la filosofía que nosotros llevamos, que es Bitcoin, pues es una manera genial de poder contribuir a que nosotros sigamos realizando este trabajo sin tener que buscar patrocinadores que no se rijan en base a nuestros principios, ¿vale? No nos queremos vender a nadie, y yo creo que es mucho mejor que nuestros integrantes aporten 1 euro, 2 euros cuando les venga en gana, a que venga una empresa y nos diga, oye, os patrocinamos este espacio y nos dais cabida. Y depende de la empresa, pero sí. Sí. Y por otro lado, nada, decir que este podcast le hemos puesto cariño, teníamos muchas ganas de abordarlo, pensábamos que la Agenda 2030 no era muy conocida, que era muy conocida y que podíamos aburrir al personal, pero yo creo que por comentarios y por feedback de la comunidad, pues era un tema necesario. Y nada, nos ha costado algo porque no estamos acostumbrados a 1 hora y media de podcast, pero yo creo que han salido puntos que puede... Te nos atascas, te nos gripas. Joder, madre de Dios, ¿ves lo que os digo? Además no he bebido agua. El flúor en el agua. No, pues hemos sacado puntos que pueden dar bastante luz a preguntas y a respuestas que tenían los oyentes, y yo creo que ha quedado un podcast divertido. En algunos puntos seguramente hayamos sido un poco cuñados, en otros puntos un poco más técnicos, y bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Me lo he pasado bien. Bueno, hemos hablado hasta de zumos de naranja, ¿eh? Yo creo que está bien la cosa. O sea, para todos los públicos. Adri, ¿algo que quieras comentar? Y tanto que sí, yo me tiro a la piscina. O sea, si realmente, entre comillas, tenemos la suerte de que alguien de esas élites del 1% nos escuche, que sepa que Gans está aquí para pararle los pies, ¿no? O al menos lo vamos a intentar con todos nuestros ánimos y fuerzas y con toda la voluntad del mundo, junto con nuestra comunidad, por supuesto. Y sobre todo también, pues como dice Gorfat, agradecerle a Miguel ese valor por valor, esos sats. Y nada, ánimo y un placer, como siempre, estar aquí con vosotros, chavales. Pues nada, quiero que ha quedado un buen podcast. Yo, por mi parte, decir que agradecerle también a Miguel su donación. La verdad que si todos ayudásemos a la gente que nos inspira, que nos da conocimiento con un mínimo de unos sats, por ejemplo, yo creo que crearíamos un mundo mejor sobre todo una libre información, ¿no? Que yo creo que es algo que ya lo explicaremos en otro podcast que tenemos preparado, o que queremos preparar del valor por valor. Pero muchas gracias, Miguel, porque haces
eres el primero que nos da una cantidad que dices tú, pues no son 200 sats, ¿no? Que por cierto, a los que hayáis dado menos de lo que ha dado Miguel, el mismo mensaje os doy, muchísimas gracias por el apoyo de los sats. Muchas gracias, y tanto. O sea, cualquiera, incluso uno nos dona un sat, que me hizo mucha gracia. Pues gracias por ese sat también. No sé quién eres, pero vamos, me hizo mucha gracia. No me quiero repetir. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente podcast. Y nada, espero que no os hayamos aburrido demasiado. Hasta otra, gente. Un abrazo grande. Abrazo, chavales.